vamos a pasar a lo que tiene importancia de verdad, a lo que tiene peso real en nuestra vida y en la de muchas otras personas. Aquí, de Political Room, nos trae la evolución del frente de Jersón en los últimos días, ¿de acuerdo? Y es que, fijaos, desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre, esto no lo pude sacar porque el último directo lo hice el 3 de octubre, Ucrania ha liberado más de 1000 kilómetros cuadrados en una ofensiva. Fijaos, aquí está en azul ya lo que era territorio, digamos, controlado por Ucrania. Lo naranja es lo que reclama Rusia como su control. Y en los rojos lo que tiene Rusia de verdad en su poder. Y fijaos todo el cacho de terreno que se ha comido del 30 de septiembre al 4 de octubre Ucrania-Rusia. Se está hablando todos estos días del avance ucraniano, de las ofensivas que está haciendo Ucrania, que están teniendo éxito, que están siendo extremadamente efectivas. Y por otro lado también está saliendo el tema de que Rusia parece ser que no va con el equipamiento adecuado a la guerra, que parece un equipamiento más viejo, más obsoleto, lo cual contrasta mucho con la visión que teníamos la gran mayoría, y yo honestamente no vi a nadie decir, pues el ejército ucraniano tiene muchas posibilidades. No, en principio lo que creíamos la mayoría era que Rusia militarmente iba a aplastar a Ucrania. Que está clarísimo que Ucrania está recibiendo ayuda de la OTAN, que Ucrania está recibiendo ayuda de la Unión Europea, eso está clarísimo. Eso evidentemente lo tenemos todos claro. Pero igualmente me parece impresionante los avances que están teniendo en ese sentido Ucrania. Y si se ve una evolución de las últimas ofensivas, es impresionante. De lo poco que puede salvar a Rusia a estas alturas, es el hecho de que tiene más capital humano y con el llamamiento ya no solo de los 300.000 primeros hombres que iba a llamar, sino con la movilización total, que pueda nutrirse de suficientes soldados como para hacer contraofensivas más contundentes. Y lo que me preocupa a mí más, evidentemente, como persona que vive en España, igual que imagino muchos de los que me ven aquí, los que sean de España, son estas frases del coronel Pardo de Santayana, que las he visto hará un par de horas o tres, las he incluido aquí, que dice: no podemos desechar la idea de que España se vea implicada en una guerra. Hay países como Reino Unido que ya se preparan para una guerra en Europa, y ha dicho, estamos en un callejón sin salida. Aquí esto se ha comentado bastante en otros directos, el hecho de que Rusia no da su brazo a torcer, la OTAN tampoco da su brazo a torcer, Ucrania no se puede rendir, y que hemos llegado a un punto crítico de tensar tanto la cuerda que nadie puede perder. Es decir, nadie puede permitirse perder. La culpa es de Podemos, evidentemente, pero eso lo sabemos todos. Podemos estaba infiltrado en el centro del Kremlin. Que mete anuncios y todo, la Virgen. Hombre, es que yo meto los anuncios, y lo siento mucho, pero yo meto los anuncios porque me gusta ganar dinero. No voy a mentir. Puede ser que se estén retirando los rusos como estrategia como en la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya no lo sé. Como estrategia me parecería raro y diré por qué. Me parecería extraño que se estuvieran retirando los rusos en territorios que ellos se han anexionado en referéndums. Es decir, el hecho de los referéndums será un golpe sobre la mesa muy fuerte y contundente de decir, nosotros estamos aquí, estos territorios son nuestros. Y claro, que ahora quiera vender Rusia el hecho de que se está haciendo retiradas como parte de su estrategia en territorios que se ha anexionado y que ha considerado y ha afirmado que considera parte de su integridad nacional, me parecería la verdad un poco extraño. Que oye, evidentemente yo no tengo conocimiento de táctica militar suficiente ni de lejos para entender todas las estrategias que pueden barajarse en una guerra. Pero me extrañaría. Mira a ver lo de los anuncios porque me ha metido 4 de golpe. Hombre, lo de 4 yo no, yo he puesto 2. Yo he puesto 2. Pero oye, si hay 4 de golpe, tú alégrate y piensa que me estás dando dinero. No mucho, porque Twitch se queda un porcentaje enorme, pero me estás dando dinero. Y eso te tiene que alegrar. Y de lo que comentábamos aquí, que nos hemos ido un poco del tema, es eso, que los dos han estirado tanto la cuerda que al final no se pueden permitir perder. Ni la OTAN, ni Ucrania, ni Rusia pueden permitirse perder. El que pierda en esta guerra, el que se rinda antes,
va a quedar devastado para siempre. Rusia va a quedar sin un liderazgo interior que lleva teniendo años y años con Putin, además de los problemas económicos que va a acarrear, y sin los socios europeos que tenía en comercio de gas, que tenía antes. Si la OTAN pierde, Rusia gana mucha influencia de cara a la OTAN, y la OTAN ya no se presenta como ese grupo sólido de países que saben que pueden defenderse los unos a los otros y que pueden defender sus intereses. Y si Ucrania pierde, pierde el 15% de su territorio. O sea que, pase lo que pase, ninguno de los tres puede perder. Y esto es muy peligroso porque estamos llegando a cosas que no pensábamos que llegaríamos. Es decir, nosotros quizá no pensábamos en 2014 que se iba a invadir Crimea, se invadió. Pensábamos que Rusia no iba a realizar maniobras militares dentro de suelo ucraniano. Lo hizo. Creíamos que no iba a anexionarse más territorios. Se los ha anexionado. El próximo nivel es utilizar armas nucleares tácticas. De baja potencia nuclear, pero nucleares al fin y al cabo. Nadie creemos que lo vaya a hacer. Pero lo otro tampoco, y lo hizo. Y lo peor es que después de esas armas tácticas viene una escalada nuclear más grande. Que yo creo que España sería uno de los... Al final no es uno de los grandes objetivos, porque ni España es un país potente dentro de la Unión Europea, ni dentro de la OTAN, ni tiene una política exterior fuerte que la señale en el centro del mapa. Pero, evidentemente, al formar parte de todos estos organismos supranacionales, de la Unión Europea, de la OTAN, etc., puede verse involucrada. Y podría recibir ataques, quizá. Igualmente, no creo que Rusia se enfrente a la OTAN. Al final, la OTAN es mucho más fuerte. Solo Estados Unidos ya es mucho más fuerte militarmente que Rusia. Si a Rusia le está costando horrores deshacerse de Ucrania, imaginaos lo que le puede costar deshacerse de la OTAN. Es imposible, quiero decir, al final. Pero bueno, implicarse en una guerra, la OTAN, por un territorio que realmente no es territorio suyo, como es Ucrania, pues no lo sé. Aunque algunos países, ojo, de la OTAN ya han pedido la integración de Ucrania, a pesar de que al estar en guerra, según los estatutos de la OTAN, no puede entrar. Veremos cómo avanza. Igualmente Estados Unidos ya ha dicho, a mí no me líes, porque al final no le beneficia a Estados Unidos. A Estados Unidos le perjudica menos que al resto, porque como hemos comentado en otros directos, la OTAN tiene... la Unión Europea, por ejemplo, los países de la Unión Europea tienen tratos comerciales con Rusia, más proximidad geográfica, en cambio Estados Unidos no. Estados Unidos no comercia con gas con Rusia, no está próximo geográficamente y por tanto no sale tan afectado. Y eso puede verse en Europa las dos principales monedas son el euro y la libra. Las dos se han devaluado mucho y el dólar se ha devaluado un poco, pero no demasiado. Ha sido mucho más constante desde la guerra. Al final la guerra solo beneficia a quienes tengan recursos como gas, petróleo, principalmente gas, y no sean objetivo ni de ataques por parte de quien sea que destruyó gasoductos como el Nord Stream, y que sea capaz de establecer esas nuevas relaciones comerciales con otros países. Los demás, en la guerra, no salen para nada beneficiados, la verdad. Y hay que ver eso, el tema de que España no está de lleno, yo creo que no será uno de los grandes objetivos, pero vaya que desde luego estando integrado en la OTAN y en la Unión Europea, pues sigue siendo al final objetivo. Aquí vemos en la revista Ejércitos, hace un repaso de los avances que ha tenido Ucrania. ¿De acuerdo? Aquí se puede ver, es muy interesante, y porque también, complementa el tema de los mapas con vídeos para que se vea de primera mano cómo es en el campo de batalla, digamos. Fijaos, recopilación de mapas de situación, estos los he visto muy interesantes. Rojo control ruso, azul control ucraniano, amarillo esas zonas intermedias de conflicto. ¿De acuerdo? Fijaos. Es un poco pues esa evolución, que la zona de conflicto pasa a ser más grande. Aquí vemos las diferentes zonas de combate y los avances de los ucranianos respecto a los rusos.
extremadamente interesante. Y se puede ver aquí la evolución, me ha gustado mucho y os invito a que veáis este artículo, porque se puede ver clarísimamente la evolución de Ucrania, que yo aquí no lo voy a explicar, la evolución del avance ucraniano, porque me daría para 3 horas de vídeo. Pero vaya que se puede ver, como veis, la evolución poco a poco de lo que está consiguiendo Ucrania. Y tiene tweets al respecto de diferentes líderes políticos, etcétera, que son muy interesantes y que complementan muy bien. Ahora he tocado sin querer algo, pero vamos a ver a dónde nos envía. Sí, bueno, pues mira, perfecto, porque es lo que quería abrir. Representación gráfica de las pérdidas rusas. Por ejemplo, también esto quería que lo vierais porque es bastante impactante el hecho de que todo esto es lo que ha perdido Rusia de momento. Te lo pone en colores, depende de si está como dañado, abandonado o directamente capturado. Porque es muy relevante también en la guerra que los rusos en sus retiradas están dejándose una cantidad de material bélico y de armas detrás de ellos que es espectacular y las está aprovechando el ejército ucraniano. O sea, que eso al final es regalarle a tus enemigos armas para que puedan combatir. Fijaos, y esto es del día 223 ya de la guerra, que se dice pronto, pero... Madre mía, te pone resúmenes. Está muy bien. Y al final, pues yo os invito a que lo veáis porque se puede ver esa evolución. Porque este conflicto al final tiene tantos matices y hay tantas cosas de por medio, tantas instituciones. Aquí he querido destacar este mapa que al final dice muy similar a los demás, dice cosas muy similares a los demás, porque es un mapa de Rivar, que es un medio prorruso. Es decir, ya los medios rusos, porque muchas veces cuando yo hablo de estas cosas, yo esto subo fragmentos a TikTok, etcétera, distintos medios, redes sociales para darme a conocer, y mucha gente me dice, pero ¿qué medios utilizas? ¿Utilizas medios que son pro-otanistas? ¿Utilizas medios europeos? ¿Utilizas medios ucranianos? Y este mapa es de Rivar. Y ese propio medio prorruso habla de esa retirada rusa y de cómo Ucrania le está ganando terreno a los rusos. Y es increíblemente impresionante la cantidad de terreno que están ganando los ucranianos en tan poco tiempo. O sea, me parece espectacular. Y Rusia, yo también tengo la teoría de que va perdiendo más que nada porque ha amenazado con un Armagedón nuclear. O sea, con sacar las armas nucleares potentes. No como hemos comentado armas nucleares tácticas. Si es que es normal con un ejército no profesional que se podía esperar. También eso es otra... muy bien, Baritoquid, es cierto. Ese es otro matiz muy importante, que es el hecho de que se dice que la gran mayoría de soldados rusos no están instruidos, no tienen formación militar. Y Rusia, como decimos, está perdiendo la guerra de momento, eso parece indicar incluso fuentes prorrusas. Y ha hablado Putin de utilizar esas armas nucleares mayores. Y por eso, en su contestación, Biden, que es el gran líder político de la gran potencia en contraposición con Rusia, que es Estados Unidos, dijo que esas afirmaciones de Putin que él se las creía. Dijo que no cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas de este tipo. Y también comenta algo de que él cree que puede usarlas porque lo conoce. En Nueva York, para el Comité de Campaña Demócrata del Senado, al afirmar que el riesgo de un Armagedón nuclear está más cerca que nunca desde entonces, debido a la amenaza rusa de emplear armas tácticas de este tipo para responder a los reveses sufridos. Es lo que yo comentaba, que al final está escalando este conflicto bélico poco a poco. Cosas que creíamos que no iba a pasar están pasando. Rusia combatiendo en territorio ucraniano, Rusia anexionándose partes de Ucrania. El próximo paso es Rusia con armas tácticas y, como dice Joe Biden, que a pesar de que el señor parece que está senil, porque yo lo he visto en algunos vídeos y parece que está senil, en este caso yo creo que tiene razón. Mi línea de pensamiento está bastante cerca de la de Biden en este sentido, que al final cosas que parecen imposibles acaban sucediendo. Porque poco a poco vamos un poco más allá, vamos un poco más allá, vamos un poco más allá, y al final acabamos matándonos a bombas. Porque lo que parece que no vamos a hacer nunca, es verdad que no lo haríamos mañana. Pero si mañana hacemos un poquito más, pasado mañana un poquito más, luego un poquito más, al final llegamos
a ese nivel de violencia extremo que ninguno quiere. No nos hemos enfrentado a la perspectiva del Armagedón como la de ahora desde la presidencia de Kennedy y la crisis de los misiles de Cuba. Y es cierto, es que Estados Unidos nunca ha tenido una tensión similar desde el tema de los misiles de Cuba en la Guerra Fría. El presidente estadounidense también desconfía de la posibilidad de que el Kremlin sea capaz de emplear armamento táctico, de rango menor que las más destructoras cabezas nucleares de gran capacidad. No creo que sea fácil usarlas sin desatar un apocalipsis, dijo. Estamos tratando de averiguar cómo piensa salir Putin del atolladero, cómo dará con una salida honrosa. Pero ¿cuál es el fin de Putin? ¿Salir en los libros de historia o porque con lo tranquila que estaba Ucrania? A ver, yo creo que al final el fin de Putin era, con la excusa de que hay población rusa en esas zonas de Ucrania, que yo sí que querría saber si están maltratadas o no, porque podría ser. Yo es que no lo sé, lo desconozco. Los ha intentado ayudar porque al ser ciudadanos de ascendencia rusa, los considera rusos, ellos se consideran rusos, dice, voy a ayudar a mis ciudadanos. Que aunque técnicamente sean ucranianos, como digo, pues tienen ese origen, esa cultura rusa. ¿De acuerdo? Entonces, con esa excusa de ayudar a sus ciudadanos, interviene en un país extranjero. Y con la excusa de que hay una gran población de sus ciudadanos en esas zonas, realiza un referéndum para anexionarse esos territorios, que al final eso evidentemente tiene una ventaja económica y geoestratégica. Con esa excusa y haciendo unos referéndums que parece que le otorguen legitimidad, aunque recordemos que los referéndums solo los ha aceptado Corea del Norte como válidos. Ningún país más del mundo, porque a mí también me dicen esto, me dicen, es que la OTAN, Estados Unidos, no son quienes para decir que referéndum es válido o no, y tienen toda la razón del mundo. Muchas veces se nos llena la boca desde Occidente pensando que somos nosotros los únicos que podemos validar ese tipo de acciones. Por supuesto que no, pero ni cuando los aliados más acérrimos de Rusia, como puede ser, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, aceptan los resultados de esos referéndums, es que algo pasa. O sea, yo no soy el más listo de España, pero vaya, hasta yo me he dado cuenta de que no es normal. Pero bueno, al final la gente saldrá con lo que quiera salir. Lo que a mí me preocupa es con lo que quiera salir Putin. Pero es que después de Ucrania va a querer más. Por supuesto, es que Rusia tiene un montón de territorios que tienen gran parte de población rusa. De hecho, Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, por ejemplo, son dos territorios que ahora mismo se autogobiernan, porque son dos repúblicas declaradas, aunque no están reconocidas por la comunidad internacional. Porque es en Georgia dos territorios que están llenos de rusos. Y Rusia también podría tirar por ahí. Hay otro caso que es el de Transnistria. Transnistria también es una región prorrusa dentro de Moldavia, que también tiene mucha independencia, y que de hecho Rusia le paga las pensiones a los mayores de allí, a la gente jubilada de allí, porque también es una zona que le interesa controlar, que le interesa tener esa influencia política. Y el día de mañana Rusia podría decir, me lo anexiono yo y ¿qué? Entra en guerra con Georgia, entra en guerra con Moldavia. Yo lo que sí que me gustaría saber es hasta qué punto tiene que llegar Putin para que de verdad la OTAN haga una intervención total. ¿Armas nucleares tácticas? ¿Armas nucleares a gran escala? ¿Va a intervenir ya? Eso al final solo lo puede decir el tiempo y solo se puede especular, pero de momento se ha ido cumpliendo todo. Yo imagino que no llegaremos a una guerra nuclear, pero vaya, igual que imaginamos un montón de cosas que no se han cumplido.